Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Radio Ya en una hora con la historia con nuestro historiador de cabecera, ni más ni menos que con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos adelante una hora con la historia, pero antes de meternos en materia, si le parece, yo sé que tenemos algunas reflexiones en el blog, www.piomoa.es, ¿no? Sí, más España y más democracia. Bueno, ante todo quiero decir que este martes a las 7 presentaré en el Casino de Madrid, a los que vivan en Madrid y se interesen, pues presentaré el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Una Y, presentación un poco retrasada por el virus y todas estas cosas, pero en fin. y además Imagino con la presentación de Miguel Platón, ¿no? Del periodista Miguel con Platón, que Miguel va a Platón, estar exactamente, ¿no? Sí, maestro de ceremonias. eso es. Pues imagino que habrá todas las seguridades, ¿no? Sí, Sanitarias. sí. ¿A qué Bueno, hora es? Y recordad que para a ir al las... Casino de Madrid hay que llevar chaqueta y corbata. Muy importante porque luego si no en la puerta nos podemos llevar alguna sorpresa. Sí, sí, sí. Bueno, será a las 7. A las 7 de la tarde en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá, don Pío Moa presenta su libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? De editorial Acta, y estará también de maestro de ceremonias, además del editor Luis Valiente, pues Miguel Platón. Pues sí, efectivamente. Es un libro que salió antes que el libro sobre la República, aunque lo propio es leer primero el de la República y luego el del Frente Popular, porque Ujú, se apoya más claramente. De ujú. todas maneras, la cuestión del Frente Popular, que la hemos venido tratando de muchas formas, pues sigue siendo una cuestión crucial porque desgraciadamente hoy tenemos un nuevo Frente Popular en el poder. Eh, y en el poder y en una situación de golpe de Estado, ¿no? Práctico, ¿no? Permanente, de desobediencia a la Constitución, desobediencia a todo. Ujú. Pero bueno, ahora eh, he tratado también en el libro la cuestión de el papel histórico de Vox, porque me preguntan si partiendo de mi estudio sobre la Segunda República pueden encontrarse similitudes con la situación actual. Y sin duda las hay, empezando porque las fuerzas de izquierda y separatistas han llegado a conformar un nuevo Frente Popular de hecho, siendo uno de sus objetivos clave eliminar la actual monarquía y sustituirla por una república nueva, la tercera, que es más bien vieja porque se ve claramente que no han aprendido nada, ¿no? Ujú. Con esto culminaría la liquidación de la herencia del franquismo, que es el objetivo que ha venido persiguiéndose desde la izquierda y los separatistas desde hace muchos años, ¿no? No hay que olvidar que el franquismo derrotó al Frente Popular, libró a España de la Guerra Mundial, venció al maquis, dejó una sociedad muy distinta de la miseria, la crispación y los antagonismos republicanos, dejó una sociedad reconciliada, moderada y próspera, que era apta para una democracia no epiléptica, como la había querido Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, recordemos, fue quizás quien desempeñó un papel principal en la Avenida de la República y al final fue uno de los principales causantes de las epilepsias que la llevaron al colapso, ¿no? Ujú. En el Frente Ujú. Popular. Lo que él mismo criticaba, al final fue uno de los autores, los culpables de llevar a esa república en la epilepsia, esa política epiléptica, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Él fue el que destruyó la opción que se abrió con la derrota de la insurrección del 34. Se abrió la posibilidad de una república no epiléptica, por fin, de una república tranquila y tal. Y fue Alcalá Zamora quien destruyó a la derecha, que había ganado las elecciones por otra parte, y que podía haber asegurado en fin, esa posibilidad Mm. de estabilizar una república moderada Moderado. Ujú. en fin, y que funcionara, ¿no? Bueno, digamos que el éxito de Franco, o sea, fue realmente lo que consiguió Franco, lo convierte
en uno de los estadistas más grandes de la historia de España, ¿no? Porque además fue en unas circunstancias extremadamente desfavorables, ¿no? Bueno, pues su éxito fue tal, ya digo, que después de su muerte fracasaron los intentos de boicotear la transición desde la legitimidad franquista, es decir, de la ley a la ley, que esta transición fue refrendada popularmente en diciembre de 1976 por una mayoría absolutamente aplastante, más que la de la Constitución. Esto fue una cuestión clave que todo el mundo trata de olvidar, porque y olvidar esto es precisamente la mejor manera de volver a las epilepsias, ¿no? En aquel momento no existían partidos propiamente republicanos. Los separatistas se presentaban como simplemente autonomistas. Los anarquistas quedaron en testimoniales. Los socialistas abandonaron el marxismo, al menos de palabra, así como sus radicalismos iniciales, porque ellos llegaban hablando de economía autogestionaria, de república, de autodeterminación y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y los comunistas reconocieron la monarquía, que había resucitado Franco, la economía de mercado, la pluralidad política y la bandera. Es decir, todos pedían además la amnistía. Con ello reconocían implícitamente la legitimidad del régimen anterior, que debía concederla. Así que todos parecían haber aprendido algo de la historia, pero no hay que olvidar que cuando las cortes franquistas se autodisuelven y se plantea un referéndum para apoyar el paso a la democracia, digamos como la que ocurría en otros países de Europa, más o menos, pues esto, la reacción de todos los izquierdistas y separatistas de entonces fue primero intentar boicotearla con una huelga general y después boicotear el referéndum. Fracasaron por completo. Pero al final, bueno, parecían haber aprendido algo de la historia, ya digo. Sin embargo, esa impresión era engañosa. La moderación de aquellos partidos obedecía simplemente a su debilidad y a su falta de arraigo popular después de tantos años. Digamos que ahora ha sido posible la ley de memoria histórica falsificando totalmente la historia. En aquellos momentos era imposible. La gente venía del franquismo, no le podían contar cuentos sobre lo que había sido el franquismo, como han venido contándoselos desde entonces, ¿no? En fin, aquellos partidos seguían añorando el viejo Frente Popular y la República, a pesar de que el Frente Popular había destruido la República. Esto son contradicciones que revelan la penuria intelectual, ¿no?, que hay en la política española, ¿no? Y en la práctica, pues, se aplicaron desde muy pronto a socavar el nuevo régimen, atacando precisamente al franquismo, que era su raíz y su verdadero origen. El proceso de socavamiento ha sido largo, porque la herencia de Franco, que en definitiva esa herencia consistía en la continuidad histórica de España y de su cultura, pues era una herencia demasiado excelente y demasiado sólida para ser destruida con facilidad. Pero así, paso a paso, hemos ido llegando pues al actual golpe de Estado permanente, con la autoridad del Estado reducida a residual y desafiada de manera abierta en varias regiones, con leyes de tipo soviético como la de memoria histórica o antijurídicas de guerra de sexos como las de género, con grandes altibajos y crisis económicas y altas tasas de paro incluso en los periodos de prosperidad, con el ataque sistemático al español y a la idea de España, un ataque que, por cierto, el propio Azaña llegó a deplorarla en su propio bando, diciendo que lo que más le desesperaba era la falta de idea de España que había entre ellos, ¿no? Hubo también la declaración de amistad y alianza a la potencia que invade Gibraltar, un punto estratégico clave para España, con la entrega de grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, con el rescate de la ETA, premiando sus crímenes con regalos políticos que destruyen el Estado de Derecho, con el apoyo y financiación de los separatismos por los gobiernos centrales, sean del PP o del PSOE, con conductas mafiosas y corruptas por casi todos los partidos. Ahora están saliendo a la luz pues las aventuras del comisario Villarejo, en las que no hacía más que actuar por encargo pues de los gobiernos, PP, PSOE, de empresarios, de una gente... Cuando habla de las cloacas del Estado,
claro, en las cloacas estaban todos, ¿no? Un Estaban comisario que todos. tenía mucho tiempo libre, parece ser, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, lo que hacía Villarejo pues es cobrar por sus servicios. Y aquí tenemos una que fue ministro de Justicia, la Delgado, pues que era cómplice de él prácticamente, ¿no? Y actualmente está como jefa de los fiscales. O sea, es una situación de verdadera podredumbre, ¿no? De disgregación. Bueno, pues este proceso contra la libertad y contra la nación, sobre texto de antifranquismo, pues no tendría por qué haber ocurrido. No habría tenido éxito si lo hubieran contrarrestado los que efectivamente habían traído la democracia, que todos ellos procedían del régimen anterior. Pero esta gente, que carecía de visión histórica y de fuerza intelectual, pues cayeron en la trampa de aceptar la equivalencia entre democracia y antifranquismo. Así que trataron de hacer olvidar sus propios orígenes y finalmente los condenaron. O sea, este fue un proceso que culminó en 2002. O sea, Aznar se permitió declararse admirador de Azaña, casi discípulo de Azaña, y en 2002 osó condenar el alzamiento del 18 de julio, precisamente el alzamiento que había impedido la disgregación o la sovietización de España. Bueno, pues si aquellas fuerzas de la derecha, o sea, procedentes del franquismo, se convirtieron en auxiliares del proceso que está alcanzando hoy puntos críticos. Y así quedó abierto el camino a un resurgimiento político de tipo frente populista, que es lo que hoy tenemos. Y la maniobra clave que aprovechó este Zapatero, ¿no?, sobre la base de la condena de Aznar, pues fue la ley soviética llamada de memoria histórica, que pretende dictar a los españoles lo que deben creer sobre su pasado, y que al intentar deslegitimar al franquismo, pues lo que hacen es invertir el referéndum de 1976 y al deslegitimar por carambola pues la democracia, la unidad nacional y la monarquía salidas de aquel referéndum. En fin, la pérdida de sentido de la historia por la derecha pues ha llegado al extremo de que el rey Juan Carlos firmara aquella ley que le deslegitimaba, y que el PP en el poder pues aceptara la ley y la aplicara en lugar de derogarla como una ley tiránica opuesta a las libertades y a la Constitución. La Segunda República, no hay que olvidarlo, llegó por suicidio de la monarquía. Esto creo que lo he dejado bien claro en el libro sobre la Segunda República Española, ¿no? Fue un suicidio muy rápido, porque fue un proceso que solo duró 8 meses. Además se dio cosas tan sorprendentes en él como esta. Primero intentan los republicanos llegar mediante un golpe militar en diciembre de 1930. Ese golpe fracasa por completo, son detenidos algunos, parte de ellos, fueron fusilados dos de los principales. Que fue conocido como el de Jaca, ¿no? El de Jaca. Bueno, pues pocos meses después, esa gente que había dado el golpe, que había hecho todas aquellas fechorías, estaba en el poder. O sea, fue un suicidio en todos los terrenos, ¿no? Bueno, pues ahora el proceso suicida ha avanzado a cámara lenta y aunque no es irreversible, pues ya amenaza seriamente a la democracia y a su base, que es la unidad de España. Y esta es la lección de la historia que debemos aprender para impedir que se repita un pasado nefasto. Y creo que Vox tiene ahí un papel histórico si no quiere naufragar en politiquillas menores. Y precisamente ahora se plantea las elecciones en Cataluña, que pueden ser muy importantes y que van a tratar de aplazarlas, entre otras cosas porque teme mucho a Vox, precisamente. No es la cuestión del coronavirus, que el coronavirus está como está en gran parte por la mala gestión, ¿no? Por la pésima gestión, ¿no?, que es una antigestión, vamos, con negligencia criminal incluso, ¿no? Debían estar en la cárcel. Bueno, pues al llegar la transición, el separatismo abierto en Cataluña era tan marginal que tenía que travestirse de mero autonomismo, pedir amnistía, etc. En Vascongadas, el historial de la ETA había sido de sucesivas escisiones españolistas, obreristas pero españolistas, o sea, más o menos comunistas, pero que abandonaban la idea de la secesión tradicional de los separatistas, ¿no?
En cambio, desde la transición, todo empezó a cambiar. El PSOE y la derecha se volvieron muy autonomistas, regalaron a los separatistas todo tipo de ventajas estratégicas, empezando por la enseñanza. Ningún etarra más se volvió españolista obrerista y, por el contrario, los partidos, incluso nacionales, empezaron a volverse antiespañoles a fuer de antifranquistas. Así que, como decían que la democracia exigía el antifranquismo, pues ya está. ¿Y quién más antifranquista que la ETA, que además había traído la democracia al asesinar a Carrero Blanco, según decían, ¿no? En Cataluña, Pujol resumió la cuestión así: los vascos, es decir, la ETA, pues abren brecha y nosotros seguimos por ella. Poco a poco el separatismo fue sintiéndose lo bastante fuerte para desafiar al Estado en actitudes favorecidas y financiadas desde el mismo Estado. Y esto revela que el problema no ha estado tanto en Barcelona como en Madrid. Bueno, pues ¿a qué se debe esta evolución? En el caso del PSOE está claro. Hay una tradición desde la insurrección de 1934 e incluso antes de alianza con los separatismos. ¿Por qué? Pues porque como el PSOE tenía por objetivo destruir el Estado nacional burgués, pues consideraban, aunque no eran de por sí separatistas, consideraban que los separatistas pues eran una palanca más contra ese Estado. En cierto modo eran como aliados. En el caso de la UCD y el PP, lo que su política, tan parecida en esto a la del PSOE, pues se debía a un vacío intelectual, a un vacío animado por el intento de distanciarse del franquismo. En fin, los peores enemigos de la democracia en España han sido siempre la izquierda y los separatistas. Bueno, pues ahora resulta que eran ellos los que dictaban y la UCD y el PP los que seguían más o menos por esa senda, ¿no? En definitiva, la UCD había traído la democracia partiendo del franquismo, pero al pretender que ese pequeño detalle, o sea, su origen, se olvidase, pues se desarmó ideológicamente y comenzó a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, como decía un catedrático, resumiendo la cuestión a la perfección. Esto se debió también, claro, a que en la etapa final del franquismo, pues cada uno de sus partidos, llamados familias, pues tiraba por su lado, y dentro de ellos además había querellas radicales incluso, y esto pues les impedía evidentemente pues marcar una línea del tipo que fuera, ¿no? Así que adoptaron la de los nuevos demócratas, que eran los peores enemigos de ellos, ¿no? Bueno, y ahora se plantean las elecciones en Cataluña, y claro, la política de Vox podría consistir en explicar estas derivas que ha habido y que han llevado al golpe de Estado permanente contra la Constitución y contra España. Recordar que el separatismo se parece mucho al nazismo, porque se basa en un racismo mal disimulado, y que tanto el PP como el PSOE han colaborado con él y han contribuido al engaño, privando de voz y de voto a la mayor parte de la sociedad catalana, y que Ciudadanos ha fracasado estrepitosamente. Bueno, Ciudadanos no era un partido, era contra el separatismo, pero al mismo tiempo muy partidario de disolver a España en la Unión Europea. Era un de estos europeístas antiespañoles que son lo que ha predominado, ¿no? Así que esta podría ser la línea argumental, junto con propuestas concretas que girasen en torno al fortalecimiento de la Constitución, en contra de su socavamiento sistemático desde hace tantos años, como ha venido ocurriendo. Esto podría ser una buena línea, ¿no? Una buena línea. Porque claro, dicen, tenemos que centrarnos sobre todo en el ataque, en la crítica a los separatistas. Sí, pero esa crítica incluye a los que le han hecho el caldo gordo a los separatismos, ¿no? Porque si no... si no queda bien explicado, ¿no? Claro. En fin, también he comentado brevemente otros temas de feminismo, etcétera, y también sobre la mafia historiográfica, ¿no? Porque claro, me decía alguien, la ley de memoria histórica o democrática se justifica como una defensa de la democracia contra la posible vuelta de un franquismo apoyado en una versión histórica como la mía. Y yo digo,
ustedes se dicen demócratas y con decirlo se creen con derecho a prohibir estudios y opiniones distintas o contrarias. Por lo tanto, su democracia y su ley son de tipo soviético, son liberticidas, no son democráticas. La razón es que ustedes no pueden entrar en un debate libre porque son los primeros en saber que lo perderían, porque han convertido la falsificación del pasado en un negocio y porque privando a sus políticas actuales de su fundamentación histórica, todo su tinglado haría agua. En dos palabras, son ustedes unos delincuentes, y no hay más. Esto me refiero a los historiadores que han promovido la ley de memoria histórica, que ha salido de ellos, ¿no? Y ha salido en gran medida, yo creo, sobre todo a causa de mis libros, porque yo recuerdo que hacia finales del siglo pasado, la izquierda había ganado por completo la batalla de la historia. O sea, la había ganado. Bueno, sí. La prueba es que hasta el propio Aznar, el propio PP, aceptaba sus puntos de vista, ¿no? Entonces no necesitaba ninguna ley. Pero de repente, aunque había, claro está, otros historiadores, muy importantes, muchos de ellos, que desmentían todas estas historietas que han montado en estos años la izquierda y los separatistas, pero como llegaban a poca gente no les importaba. Así que no necesitaban realmente molestarse en una ley de memoria histórica. Pero cuando algunos libros míos, sobre todo el de los mitos de la guerra civil, tuvieron tanto éxito, pues esta gente se alarmó muchísimo. Yo recuerdo que salieron los sindicatos protestando ante el Congreso, salió en El País una petición explícita de censura contra libros como los míos, y además esta petición venía de Javier Tusell, que no era exactamente de la izquierda, era democristiano, ¿no? Bueno, pues esto les llevó a la necesidad de sacar esa ley, de impedir que se debatiera, de impedir que hubiera otro punto de vista. Es decir, a una ley soviética que lo define totalmente, lo define como delincuencia. Y lo que están haciendo los Preston, bueno, Preston es inglés, pero en fin, los Viñas, los Casanova, todos estos que han venido fundamentando la ley de memoria histórica, todos estos lo que hacen es verdaderamente delictivo, contra la democracia, contra la libertad, contra España, en definitiva. Y esto quiero denunciarlo, lo voy a denunciar, lo estoy denunciando constantemente, a ver si cala y la gente se da cuenta, porque parece que aquí todo es democracia, ¿no? La ETA es democrática, en fin, el gobierno es democrático, aquí la democracia no es más que una palabra mágica que sirve para todo. Sí, y además le han puesto por encima de considerarse español, ¿no? Sí, por encima de o sea, no, la democracia para ellos es lo que ellos quieran, que ellos manden y lo que ellos quieran, eso es la democracia. Y si se les desafía, pues tratan de acabarlo, ¿no? De destruirlo. Y con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Vamos al tema, sí. Hoy vamos a hablar sobre la ONU, España, cómo... Sí, todavía no vamos a llegar a la ONU, porque yo creo que este proceso que hubo en los años 40, en que primero los anglosajones eran obsequiosos hacia el franquismo y después se volvieron cada vez más chantajistas, ¿no? Según la guerra les iba yendo bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de los peligros de invasión de España. Los peligros de invasión que tenía España. Sí. España ante la amenaza de invasión. Podría titularse así. España frente a la amenaza de invasión. Ante la amenaza de invasión. Bueno, vimos cómo los ingleses, los useños y los monárquicos, pues estaban tratando de expulsar a Franco, ¿no? Y acabar con el franquismo como fuera, ¿no? A pesar de que no había participado en la guerra. Hemos visto también cómo los comunistas estaban ya organizando su maquis, sus guerrillas, ¿no? Que eran muy peligrosas, ¿no? En Grecia obligaron a intervenir a los ingleses, que tuvieron que tirar la toalla, y a continuación intervinieron los useños, que consiguieron por fin aplastar a las guerrillas comunistas. Aquí no ocurrió nada de eso, al contrario. Las guerrillas eran apoyadas desde el exterior y, sin embargo, no cuajaron aquí para nada. Bueno, los gobiernos, estamos hablando en 1944, en vísperas, por así decir, del desembarco en Normandía.
Los gobiernos anglosajones pues emplearon a fondo el petróleo y el caucho para doblegar a Madrid políticamente, mientras le ofrecían al mismo tiempo armas que Alemania apenas podía aportarle, como ante una posible invasión alemana, ¿no? El gobierno estaba resuelto a resistir cualquier agresión, pero no tenía intención de provocarla, ¿no? Y hacia el 7 de febrero, estamos en el 44, como digo, pues tuvo noticia de que las próximas operaciones aliadas se iban a dirigir contra Francia desde el Mediterráneo. Y Jordana, el ministro de Exteriores, comentó al embajador alemán Dick Hoff que el verdadero objetivo aliado en aquel momento era forzar a España a romper relaciones con Alemania e imponerle una política hostil a esta, como estaban haciendo pues con Argentina o con Turquía, ¿no? Así que, tratando de ganar tiempo, pues el gobierno prolongó las negociaciones sobre el wolframio y otras cuestiones, pero en un ambiente de creciente, en fin, cesiones, ¿no? Jordana pues hizo ver al alemán, al embajador, que las concesiones sobre la Legión Azul, el cierre del consulado alemán en Tánger y el wolframio debían considerarse un mal menor para España y para la propia Alemania. Alemania, en todo caso, no debía temer una hostilidad española, como la que estaba tomando cuerpo en aquellos momentos en Hungría, Rumania o Bulgaria, por no hablar de Italia, ¿no? Que se había convertido también en enemiga del Reich, ¿no? Berlín reaccionó con mucho enfado e invocó el acuerdo comercial de agosto del 43 que garantizaba las ventas de wolframio. Pero Madrid alegó que Alemania tampoco había cumplido debidamente la contrapartida en armas. No había enviado armas suficientes porque enseguida vieron los españoles que no estaban en condiciones de hacerlo, a pesar de que las producían en gran cantidad, pero no para regalarlas, ¿no? En fin, esta era la situación, y conforme pasaban las semanas y se preparaba la operación Overlord, o sea, la operación del desembarco en Normandía, pues también a los aliados les convenía suavizar las tensiones con Madrid, aunque sin perder su posición de superioridad y de chantaje, ¿no? Así que el suministro de wolframio fue reanudado y la causa monárquica dentro de España pues la dejaron los ingleses para mejor ocasión en aquellos momentos. Aún así, los monárquicos Sáenz Rodríguez y Gil Robles consiguieron un éxito en marzo porque promovieron una carta de adhesión a Don Juan suscrita por catedráticos prestigiosos. La carta llamaba rey al pretendiente y pedía como salida para España una corona, por lo demás muy poco democrática. Firmaban pues Julio Palacios, Jesús Pavón, Alfonso García Valdecasas, Juan José López Ibor, etcétera, ¿no? Estos eran personajes importantes desde el punto de vista intelectual, pero, en fin, Franco lo replicó con un leve castigo, confinando a los profesores fuera de Madrid por un breve periodo y ni siquiera los destituyó de su cátedra, ¿no? Con eso se acabó la historia. Y por otra parte estaban los comunistas, que tampoco cejaban. Monzón, que era el que en aquel momento lo dirigía, pues pasaba temporadas en España, al revés que los anteriores que siempre habían querido crear las guerrillas desde el exterior. Así que, decía, disfrazado de burgués, parecía que siempre iba a los toros. Capa larga, sombrero de ala ancha y puro en la boca. Se hacía pasar por médico y solía vivir en un chalet de Ciudad Lineal. Su Junta Suprema de Unión Nacional persistía en una línea ultrapatriótica similar a la que llevaba en Rusia Stalin, ¿no? Se valía de personas afectas a él, empezando por Gabriel Trilla, que él trataba de relegar a los más próximos a Carrillo, que Carrillo se empeñaba en llevar las riendas a través de hombres adictos, estando él en América, ¿no? En febrero, pues ya la Junta Suprema, la Junta Suprema esta comunista, ¿no?, lanzó su proclama hacia la insurrección nacional.
Y se dirigía incluso a los militares, aunque por el momento no se les notase mucha afición. Decían ellos, es que no hay entre ellos un solo patriota con redaños como un De Gaulle, un Lattre de Tassigny, un Tito. No hay militares capaces de unir su valerosa acción a las luchas del pueblo. No había la menor lucha del pueblo, claro. La guerrilla iba articulándose a raíz de la fuga de diversas cárceles de militantes diversos, ¿no? que habían sido detenidos en redadas anteriores, ¿no? Y así se diseñaron varias zonas guerrilleras, empezando por la región valenciana, Extremadura, Toledo y Sierra Morena. Muy bien. Y con esto ya nos aproximamos mucho al desembarco en Normandía. Franco estaba muy al tanto de las intenciones y preparativos aliados para invadir Francia y claro, que por eso, como la atención de estos se desviaba de España, pues le daba un respiro, ¿no? Por ejemplo, el 23 de marzo, Eden, el ministro inglés, elogió ante la Cámara de los Comunes la actitud española cuando Inglaterra estaba luchando sola y afirmó que no se ha pedido a España más que una neutralidad estricta y honrosa. Esto era falso, claro, pero bueno, se ve que en aquellos momentos no les convenía presionar demasiado. Y entonces comenzaron las negociaciones para un acuerdo comercial que resolviese la crisis entre España y USA, ¿no? Y Inglaterra. El criterio inglés pues era más flexible que el de USA, que buscaba evitarse enemigos mientras preparaba el desembarco y terminó por imponerse, y con lo cual hubo una fisura, una quiebra entre Inglaterra y USA, ¿no? El 2 de abril Churchill indicó a Roosevelt que era preciso suavizar el bloqueo y que, si no se hacía así, Inglaterra concluiría un acuerdo con España proporcionándole el petróleo, lo que revelaría al mundo la división existente entre los aliados de habla inglesa. Claro, ante esta posición de Churchill, pues los useños tuvieron que capitular, por así decir, como señala el embajador Hayes, la capitulación del Departamento de Estado. Roosevelt quería forzar una suspensión total del comercio de wolframio hasta julio, por lo menos, y acababa de conseguir de otro neutral, Turquía, pues la interrupción de las ventas de cromo, que era un mineral también de gran valor en las aleaciones de acero, y que era muy necesitado por la industria bélica alemana, ¿no? Sin embargo, los ingleses preferían admitir las ventas manteniéndolas en una cantidad muy baja. Y Franco, que era partidario de resistir al chantaje del wolframio, pues tuvo que ceder, en parte, ¿no? El 2 de mayo se firmó un acuerdo comercial, más que comercial en la práctica, entre España, USA y Gran Bretaña, y las ventas de wolframio quedaban restringidas a 40 toneladas mensuales, pero además sería cerrado el consulado alemán en Tánger y suprimida la agregación militar japonesa en Madrid, con lo cual se confirmaría también el retorno de los últimos voluntarios de Rusia y se arbitraba una decisión sobre el número de barcos italianos, mercantes y de guerra refugiados en puertos españoles. El acuerdo, claro, suponía un golpe moral y económico, porque España había ganado con el wolframio una cantidad, 170 millones de dólares, una cantidad muy importante entonces, y aún más marcos. Imponía una neutralidad relativamente favorable a los aliados, admitida a regañadientes, pero también traía ventajas al régimen, empezando por un reconocimiento implícito y un abandono provisional de la causa monárquica, además de un trastorno para los exiliados. De paso, facilitaba un mayor comercio con los anglosajones. Bueno, a la hora de dar publicidad al acuerdo, que como digo había provocado al mismo tiempo discrepancias entre Londres y Washington, pues volvieron a surgir las divergencias. Los useños, malhumorados por sus cesiones, querían achacarlas a sus socios, y Hayes, el embajador useño en Madrid, para quien la larga crisis del wolframio había sido, como él dice, realmente agotadora, protestó. Debía pasar lo que le pasó a Hitler con Franco, que prefería que le sacaran unas muelas antes que discutir con él. De volverse a reunir. Sí. Bueno, protestó Hayes alegando que se trataba de una victoria diplomática y no de una derrota, y que debía atribuirse a
a USA la victoria, promotora del boicot del petróleo y no a los ingleses. En fin, es decir, estas cosas casi nunca aparecen en las historias, pero es lo que realmente tuvieron que ceder unos y otros, ¿no? Y pese a todo ello, pues Franco salió de la prueba como el adalid de la independencia nacional frente a las abrumadoras presiones extranjeras y aumentó su popularidad. Una semana más tarde su presencia en Bilbao fue acogida con más calor aún de lo habitual. Hay unos vídeos muy interesantes sobre cómo se acogía a Franco en Bilbao, Barcelona y sitios así. Sí. Que era una cosa tremenda, ¿no? Cada vez que visitaba Cataluña o las provincias vascas era apoteósico, ¿no? Sí. Bueno, el acuerdo pues entrañaba una nueva estrategia franquista ante unas potencias mundiales que eran incontrolables para España, ¿no? Y además muy amenazantes. El gobierno hizo concesiones mientras ganaba tiempo, esperando que el peligro soviético cobrara más fuerza y forzase a las democracias a reconsiderar sus ideas sobre el franquismo, que era el único régimen capaz de sostener un país sólido en la retaguardia del continente, ¿no? Según lo presentaba, y era la realidad de Franco, ¿no? La diplomacia franquista, que era muy hábil, pasó a ponderar los beneficios invalorables en momentos críticos de su neutralidad para quienes por fin parecía que iban a ganar la guerra. Pero pese a su cambio, Franco evitó traicionar a los alemanes. O sea, para Franco y para España en general, los alemanes habían sido quienes les habían ayudado a ganar la guerra civil, expulsar a los soviéticos, etcétera. Y lo que se contaba sobre el Holocausto, los genocidios, etcétera, pues eso no se le daba mucho crédito, se le consideraba propaganda de guerra, de modo que esta era la posición general de Franco, ¿no? Aunque claro, también la simpatía hacia los alemanes se está volviendo peligrosa, ¿no? Para aquí en España. Así que el régimen siguió favoreciéndoles dentro de lo que entendía posible, retrasando las medidas acordadas con los aliados, permitiéndoles mantener gran parte de sus redes de información y espionaje, como se les permitía también a los aliados, y una preferencia en la prensa. El contrabando de wolframio continuó, pero ya poco iba a llegar a Alemania porque como la desarticulación de los ferrocarriles y carreteras franceses por los bombardeos aliados pues lo impedían, ¿no? También se aprovechó para obtener una sustancial rebaja de la deuda en la deuda a Alemania, ¿no? Porque siempre en España se había negociado a la baja porque Berlín pedía unas compensaciones excesivas, ¿no? Y en mayo, pues para que se vea cómo era la situación, pues Churchill declaró en la Cámara de los Comunes el 24 de mayo, dice: no simpatizo con quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español en cualquier ocasión. Dice: cuando la guerra acabe tendremos necesidad de España para la conservación de la paz y el equilibrio en el Mediterráneo. Él no hablaba del régimen, pero sus palabras sonaban tan respetuosas que bueno, crearon una nueva brecha en el frente anglosajón entre Inglaterra y USA, ¿no? Porque USA seguía propugnando un hostigamiento muy duro, ¿no? En Inglaterra las declaraciones levantaron una polvareda en la prensa y en las instituciones. Dice: la sola evocación de los asuntos españoles tenía todavía la capacidad de provocar violentos incidentes en el Parlamento, señala Hoare, el embajador inglés. Roosevelt declaró no compartir los tiernos sentimientos de Churchill hacia España y su esposa, Eleanor Roosevelt, pues expresó también su malestar. Así que Churchill tuvo que dar una explicación. Dice: no me importa Franco, pero no quiero una península ibérica hostil a los británicos después de la guerra. Eleanor era una gran protectora de comunistas y de los exiliados españoles. En fin, era un matrimonio un poco raro. Ella parece que era lesbiana y él le ponía bastante los cuernos. Sí, era una pareja que moralmente y sobre todo para la época no era muy... Sí, muy... no era muy ejemplar ¿no? en esos aspectos, ¿no? Bueno, pues claro, así como los useños
sintieron el acuerdo con Madrid como una claudicación parcial, pues dentro del franquismo la mayoría de los falangistas lo entendió como una cesión humillante, si bien Jordana y otros lo vieron como una tabla de salvación, ¿no? Durante las negociaciones, el disgusto de una parte del gobierno español pues fue en aumento, y el ministro del Ejército, que era Asensio, que poco antes promotor de la unidad nacional en torno al caudillo, pues escribió a Franco una carta protestando por la línea de Jordana. Según él, las concesiones eran vejatorias y además inútiles porque los anglosajones se consideran incompatibles con nuestro régimen. Esto era verdad a la larga, pero a la corta se ganaba tiempo, ¿eh? Por ello, concluía Asensio sin mucha lógica, había que entenderse con don Juan para que no siga haciendo daño. Don Juan estaba en aquel momento, era casi un instrumento de los ingleses, ¿no? Y había que acelerar la vuelta del trono. Dice que en la carta dice, si no se fijaba una fecha para la vuelta de don Juan, él dimitiría. Era una propuesta, ya digo, muy sorprendente porque ni los aliados, ni don Juan, ni sus consejeros admitían una monarquía auspiciada por el régimen. Y, en fin, lo que testimonia esto era la angustiosa confusión en que vivían sectores importantes del régimen, ¿no?, ante el desarrollo de la guerra. Así que Franco consultó a Carrero, para quien la posición de Asensio es completamente la de don Juan. Cito, don Juan es garantía para los americanos, pero no para España. España no tiene por qué caer en una u otra influencia. Así que Franco, de manera amable, indicó a Asensio, sin entrar en detalles, si puedo estar conforme en parte con las premisas, no lo estoy con la mayoría de las deducciones. Para él, las expectativas de don Juan y las promesas de los aliados valían muy poco. Ya vimos en la sesión anterior el intercambio de cartas y cómo explicaba Franco a don Juan que se estaba metiendo en un berenjenal, ¿no? Una monarquía contraria al movimiento no se sostendría y abocaría probablemente a una guerra civil. Tampoco podía confiar en una restauración hecha por el movimiento, pues las presiones externas hacían muy verosímil que el rey derrocase a Franco y hasta lo encarcelase, como había hecho Víctor Manuel con Mussolini. En fin, Franco explicó al embajador alemán las causas de sus cesiones a los aliados, porque estos podían paralizar la economía española, cortar la llegada de trigo y crear un hambre generalizada. Además, él debía afrontar las maniobras monárquicas, que en aquella crisis pues se volvían muy peligrosas, sin olvidar a los comunistas, que estaban entonces apoyados por Washington y por Moscú. España resistiría sin duda una agresión anglosajona, pero su ejército estaba mal armado y Alemania no estaba en condiciones de armarlo en grado suficiente, como tampoco podía suministrar petróleo o alimentos. O sea, Franco quería hacer por devolver los favores a Alemania en lo posible, pero no había otra solución. El alemán pues propuso enseñar los dientes a Madrid y organizar sabotajes en España. De hecho, hubo un número de ellos considerable, ¿no?, aparte de los habituales contra los aliados. El gobierno español protestó y Hitler, pues realista y resignado, ordenó evitar provocaciones y no remover la herida. Y era verdad que las actividades juanistas inquietaban al gobierno, porque al negarse a Alfonso de Orleans a romper con el régimen, don Juan lo sustituyó por Gil Robles como su representante, el 17 de abril. Franco combinó una represión menor contra los díscolos, como el confinamiento de los catedráticos, con la publicación de comentarios hostiles y a veces calumniosos contra Gil Robles. Gil Robles estaba maniobrando de una manera desvergonzada también, ¿no? Ha llamado siempre la atención, ¿no?, el comportamiento de Gil Robles al finalizar la guerra y la poca, como diría yo, ¿no?, lealtad. Sí, estaba, en fin, él, lo que le faltaba era visión política e histórica, básicamente, ¿no? Bueno, pues cuando se acercaba o ya se desarrolló la invasión de Francia por Normandía, pues la situación variaba por meses y cuando no por semanas, ¿no?, para España, ¿no? Aunque de momento los anglosajones no podían dedicarle mucha atención, los preparativos para la subversión pues no se habían interrumpido y Jordana había protestado a Hayes
el embajador useño, por los manejos de Bill Donovan en Andalucía. Este era el que llevaba un poco la CIA de entonces. La CIA se creó más tarde, ¿no? La sección de operaciones especiales, ¿no? Eso es. Que se dedicaba a manejos en Andalucía y Melilla, una de cuyas acciones había costado la vida a un inspector español de policía. Bueno, fueron detenidos varios agentes de Bill Donovan, fueron detenidos porque en general la policía los controlaba bastante bien, y se supo que continuaba entrenando en el Magreb a grupos para la guerrilla en España. También averiguó que el consulado useño en Barcelona sufragaba la entrada de agitadores y saboteadores por los Pirineos, y que un agente inglés había participado en la creación de una base guerrillera en la zona astur-leonesa. Por Andalucía proseguían las acciones violentas, todavía esporádicas, pero con trazas de incrementarse. Cataluña, dada su proximidad a la frontera y al antiguo asentamiento anarquista y comunista, pues prometía riesgos todavía mayores. La policía había detectado igualmente el activismo de la comunista Unión Nacional de Monzón, con nuevos núcleos en Galicia, Andalucía y Guipúzcoa, y le atribuía el propósito de desatar, en cuanto Francia estuviera liberada, pues la huelga general y una infiltración guerrillera para ocupar territorio español e instalar en él un gobierno provisional que fuese reconocido por los aliados. El órgano de la Unión esta comunista se llamaba Reconquista de España y se difundía con amplitud creciente. Se habían encontrado ejemplares en cuarteles incluso, ¿no? Los anarquistas parecían reorganizarse en Madrid y Castilla la Nueva, pero el peligro mayor, estaba en el sur de Francia, donde la evacuación de las tropas alemanas hacia el norte pues facilitaba la lucha al maquis, que allí estaba dominado por los españoles, el maquis francés, ¿no? Pero que allí prevalecían españoles, ¿no? Decenas de miles de activistas ansiosos de volver a España en son de guerra. Y según el desembarco en Normandía iba logrando éxitos, pues el clima antifranquista en Inglaterra y en USA se hacía mucho más fuerte, ¿no? La BBC anunciaba una escalada de exigencias al régimen para acorralarlo, entre ellas el corte de todo comercio con Alemania. De hecho, el corte ya se producía porque debido al caos del transporte en Francia, ¿no? La prensa inglesa imaginaba unidades secretas nazis en España y ponderaba como esencial al esfuerzo bélico alemán, pues la persistente venta de wolframio. Era en pequeñas cantidades y además contrabandeado, pero que casi nunca conseguía llegar a alcanzar su destino, ¿no? Porque entre Alemania y España estaba una Francia desorganizada por los bombardeos, ¿no? Un congresista useño propuso la ruptura de relaciones con Madrid y el apoyo a las guerrillas. Esto es lo que estaba entonces en marcha. Y muy pronto España se vería rodeada totalmente por los aliados y las posibilidades de resistencia caerían drásticamente. Al régimen solo le quedaban dos amigos, el Vaticano y Portugal. Si bien Portugal ya había claudicado al ceder las bases de las Azores, debilitando así el bloque ibérico. Recordemos, el bloque ibérico era la estrategia de Franco y de Salazar para evitar que ninguno de los dos países entrara en la guerra, a favor de unos ni a favor de otros. En estas condiciones, los exiliados en América estaban ya muy optimistas, ya desde Stalingrado, pero en aquellos momentos pues estaban ya seguros de que llegaba su buena hora, ¿no? Les interesaba al máximo hacer frente común y sin embargo no lo conseguían. La propia seguridad, estaban tan seguros de una vuelta triunfal a España que eso les desunía, aunque todos proclamaban los mismos objetivos y principios, les desunía porque cada grupo aspiraba a ser el privilegiado por los aliados. Recordemos que al empezar la guerra civil, también la ventaja del Frente Popular era tan enorme que estaban seguros de que no había problema para ganar y por eso empezaron ya a intrigar entre unos contra otros, lo cual les debilitaba, ¿no? Esto fue una cosa que favoreció a Franco. Pues esa confianza en la victoria pues llevaba a los partidos a sabotearse entre ellos para quedarse, cada uno quería la parte del león. Había una Junta Española de Liberación, de Prieto, Martínez Barrio y otros políticos,
que rechazaba a los comunistas y a la monarquía, que según ellos estaba desahuciada después del magnífico ensayo de ciudadanía de la República. Lo decían así. Magnífico ensayo de ciudadanía de la República. Prieto tachaba en Nueva York de nazi fascista al gobierno de Franco. La Junta de Liberación, Española de Liberación, emitía en mayo una declaración internacional de protesta por el discurso de Churchill, benévolo hacia el franquismo. Churchill había dicho aquello que comentamos antes, ¿no? Y motejaba a Franco de siniestro pelele de Hitler. O sea, claro, estaban seguros de vencer, ya le estaba igual mentir, todo lo que fuera necesario, ¿no? Nos quedan 7 minutos. ¿Sí? 7 minutos. Para que nos organicemos. Vamos allá, bien. Digamos que la GEL, o sea, la Junta Española de Liberación, controlaba el tesoro del Vita y tenía el respaldo del régimen mexicano. Esto sería importante luego. Bueno, a su lado y contra ella, pues había otra junta, la Junta de Unión Nacional, comunista sobre todo, que se movía muy activamente. Propugnaba un Frente Nacional Republicano y en marzo había fundado una alianza de intelectuales antifranquistas para rivalizar con los profesores de la Declaración de La Habana, otra declaración de los otros del otoño anterior. La Alianza de Intelectuales Antifranquistas pues demandaba la intervención extranjera en España como apoyo a la sublevación del pueblo. Claro, no había ninguna sublevación. Y el 14 de abril celebraron banquetes y conmemoraciones de la Segunda República en las capitales de Hispanoamérica. Y Prieto aprovechó la de La Habana para acusar a la AIA, o sea, a los comunistas, a la Alianza Intelectuales, de malversación de fondos recaudados supuestamente en ayuda del pueblo español. Eran así, incluso en el exilio y tal. Una acusación curiosa precisamente en boca de Prieto, eso de la malversación de fondos. Se había quedado con el tesoro del Vita, que lo había robado Negrín. Bueno, la Junta prietista carecía de implantación en España. Y además no la intentaba. Contaba con una invasión que les pusiera a ellos en el poder. Pero obtuvo respaldo diplomático de bastantes repúblicas hispanoamericanas para enfado de la Unión Nacional comunista, que sí trataba de implantarse en España, con muchos riesgos y sacrificios, ¿no? Luego, por otra parte, la CNT marchaba por su cuenta, también con fuertes divisiones internas, y el PNV maniobraba atento a los movimientos republicanos, pero sin acabar de integrarse en ellos, después de haber promovido anteriormente movimientos de unidad. En fin, que esta era la situación en que estaban. Bueno, en junio, Hoare indicó a Jordana, que de manera informal, que Inglaterra veía en España uno de los pilares que en el futuro han de garantizar la paz en Europa. No deseaba inmiscuirse en los asuntos hispanos, pero el franquismo debía dar paso a un sistema que los anglosajones pudieran defender ante los soviéticos. Lo explicaba así. De otro modo, estos impondrían al país un gobierno de izquierda. Londres, como leal amigo, no quiere silenciar esta situación, que es la real, y por ello, desoír sus leales advertencias sería peligrosísimo para España y para Inglaterra. Jordana alegó que el franquismo era la mejor garantía de estabilidad para Europa y preguntó por qué querían la monarquía cuando en Italia favorecían una república democrático-comunista. Hoare, insisto, recordemos, el embajador inglés, alegó que en Italia la monarquía no tenía arraigo y en España sí. Se había suicidado, ¿sí? De hecho, británicos y useños divergían en torno a Italia, porque Churchill quería una monarquía y USA quería una república, ¿no? Entonces, vemos este tipo de negociación. O sea, los ingleses pretendían determinar el futuro y la política de España, pero en beneficio de España, como siempre. Franco y Carrero pues consideraron que Londres trataba de intimidar al régimen para que se autodisolviera y que España se redujese a ser un satélite inglés, por evitar serlo de la Unión Soviética. Así que Franco ordenó a Jordana comunicar a Hoare que daba sus palabras por no dichas, al constituir una injerencia inadmisible y que se abstenga en absoluto de
insistir o consentir que nadie insista en una tesis que afectaría gravemente a nuestras relaciones y a la posición del propio embajador, y que, de traslucir tales cosas, producirían una reacción contra Gran Bretaña y nuestras futuras relaciones. O sea, le daba una reprimenda al embajador inglés muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y que seguramente le irritó mucho. Poco después, la prensa anglosajona descubría, entre comillas, que la Gestapo reclutaba a exmiembros de la División Azul para operar en el sur de Francia. Era todo bulos. Previendo un próximo abandono de la frontera pirenaica por las tropas alemanas, que la dejaban abierta a los ataques de los españoles del Maquis, pues el enérgico general Yagüe fue transferido a la Capitanía General de Burgos, desde la cual controlaba buena parte de los Pirineos. Y por allí se desplegaron tropas numerosas, porque por allí efectivamente iba a llegar pronto una invasión comunista. En aquellos momentos, digamos que el franquismo tuvo una ayuda importante del Vaticano. Pío XII, en una de sus primeras alocuciones tras la liberación de Roma, pues definió al régimen como sinceramente católico, disociándolo así de los fascismos. E hizo saber al embajador español que se manifestaría favorable a España ante los aliados, y asimismo el gobierno provisional italiano, establecido en Roma y preocupado por el creciente poder comunista, expresó su gratitud a España por sus gestiones, y Madrid transfirió a dicho gobierno la deuda contraída con Mussolini por la ayuda durante la Guerra Civil. Bueno, esto es importante porque efectivamente cuando la liberación de Italia, o la ocupación por los anglosajones, los comunistas cobraron un protagonismo extraordinario que asustaba a los que no eran comunistas, y por eso procuraban tener una actitud más moderada hacia Franco, ¿no? En cuanto a la deuda de España con Italia, pues efectivamente se quedó reconocida al nuevo gobierno antifascista, un gobierno contrario a Mussolini, impuesto en definitiva por los aliados, y resultó para España una ventaja enorme. O sea, Mussolini había pedido que la deuda se pagara en liras. La lira cayó en picado, su valor descendió de tal manera que prácticamente la deuda se devolvió a precio de saldo. Eso fue una suerte que tuvo España, que tuvo Franco, ¿no? Y a mediados de... Otro tema que apareció entonces también es que a mediados de julio los monárquicos hicieron circular un folleto explicativo: El rey y el general Franco, con una tesis nueva. El alzamiento del 18 de julio tenía carácter restaurador de la corona y en ello consistía su legitimidad. De ahí que cuanto se hiciera al margen de esa legitimidad constituiría pura subversión. Bueno, en fin, yo creo que lo dejamos aquí y aclarando un par de cosas más. Yo he tenido alguna discusión con un personaje importante de monárquico, el padre de Espinosa de los Monteros, de Vox, sí, que mantenía esa la tesis. Mancha España. Sí, mantenía esa tesis. La guerra civil se había hecho para restaurar la corona y por consiguiente Franco era un usurpador. Esto es una cosa tan inverosímil que no deja pasmado a cualquiera, ¿no? O sea, la guerra no se hizo. Además, Franco lo aclaró muy bien, se lo aclaró a don Juan, lo aclaró al principio ya, que la lucha no iba a ser ni por la República ni por la monarquía, iba a ser por España, por la continuidad de España. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a un bando que agrupaba a soviéticos o sovietistas y a separatistas. Cuando digo sovietistas no me refiero solo al PC
que se convirtió durante la guerra en el partido principal, sino también al Partido Socialista, que eran los que llevaban esta política y que eran los que determinaban la política del Frente Popular, porque los anarquistas fueron barridos enseguida y Azaña y compañía eran simplemente un adorno que estaba constantemente amenazando dimitir y que no dimitía, porque no tenía otra salida. Volvemos ya inmediato la próxima semana aquí a Radio a 1 hora con la historia. Don Pío, hasta la próxima semana.